Hacía tiempo que los Banu Israel, o los hijos de Israel, habían abandonado la adoración de Alá, y sufrían ahora toda clase de penalidades en el territorio gobernado por Faraón. El Todopoderoso, sin embargo, les dio otra oportunidad enviándoles a Musa como su profeta y libertador. Vieron con sus propios ojos cómo se enfrentaba al poderoso Faraón, sin más ejército que su hermano Aarón. Vieron cómo su vara se tragaba las falsas serpientes de los magos y cómo éstos reconocían, a una costa de sus vidas, que el Dios de Musa era el Dios verdadero. Más tarde, contemplaron atónitos cómo se separaban las aguas del mar, permitiéndoles escapar de las huestes de su opresor. Después vieron cómo se volvían a juntar, quedando anegado en ellas el ejército de Faraón. Contemplaron estas señales y muchas más. Pero al pasar por delante de un pueblo de idólatras, sintieron envidia y desearon tener ellos también un Dios mudo, un Dios ciego, un Dios inerte, que no pudiera reprocharles sus transgresiones. Había quedado atrás el peligro de Faraón y nada les impedía organizar sus vidas acorde a sus deseos, a sus aspiraciones mundanas. Codiciaban una tierra fértil que diera abundantes cosechas, deseaban mujeres hermosas fueran o no creyentes, anhelaban acariciar el oro y la plata, vestirse de seda y ser servidos por esclavos. Pero Alá les advirtió de lo que les esperaba en caso de seguir por ese camino, un camino de perdición que el demonio les embellecía. Deuteronomio 28, 62 a 65. Ya hemos dicho que el plan de los judíos era el de establecer un poderoso reino laico con dioses permisivos y mudos, en el que labrar un paraíso sin árbol prohibido, sin vigilancia divina, sin ley profética que pusiera límites a sus fantasías. De una u otra manera, la historia de la humanidad girará en torno a este proyecto. Intrigas, pactos, traiciones, alianzas, encubrimientos, falsificaciones, órdenes mundiales, guerras de religión, inquisiciones, tecnologías, magia, chamanismo, concilios, invasiones, genocidios, organizaciones internacionales, sistemas de control, más media. Detrás de todo ello habrá siempre una mano judía dirigiéndolo hacia su objetivo final de dominación mundial. No obstante, los materiales que les permitieran tal edificación no parecían estar al alcance de su mano. La fortaleza de la ley natural, o fitra, en árabe, se revelaba inexpugnable, pero los demonios, sus grandes aliados, les fueron susurrando las estrategias a seguir, una a una, sin prisas, fundamentando bien los cimientos de futuras máquinas de guerra. En este sentido, la confección de la Biblia Septuaginta bien podría ser considerada como su primer gran logro, a la hora de falsificar la historia, de cambiar su geografía y su cronología, presentándose a sí mismos como el pueblo elegido. Numerosos investigadores árabes, como Salahuddin Khalas, Kamal Salibi, Ahmad Dawood, entre otros, llevan alertando a la opinión pública y a la academia, desde hace algo más de 30 años, de los gravísimos errores cronológicos y geográficos que se han ido infiltrando en la historiografía oficial. Entre otras razones, por haber seguido ciegamente la falsa Torá, un libro reescrito y cambiado decenas de veces para adecuarlo a los intereses de la comunidad judía. Pero lo más sorprendente del caso es que incluso hoy, cuando la clase académica internacional ha reconocido que la Biblia no es un libro histórico fiable, se sigue utilizando como prueba irrefutable a la hora de situar geográfica, o cronológicamente, un acontecimiento o un pueblo. La aparente fiereza de la crítica occidental no hacía sino ocultar el verdadero propósito de tal maquinación. A simple vista, da la sensación de que la crítica histórica occidental ha sido implacable a la hora de desenmascarar el fraude de Aristeas y del origen de la Torá Septuaginta. Y sin embargo, el verdadero problema ni siquiera se ha rozado. Alejandro Magno ha conquistado Egipto y se ha hecho con un imperio que llega hasta China, imponiéndose rápidamente en los territorios invadidos la cultura y la lengua griegas. La comunidad judía de Alejandría, quizás la más influyente de la zona, decide arremeter contra esta supremacía cultural griega traduciendo, o mejor dicho, reescribiendo, la Torá que poseía en siríaco. En el nuevo texto se van a introducir todos los cambios que consideren necesarios para apuntalar su proyecto, como la geografía histórica y la cronología, hasta hacerse herederos de los inmensos territorios que van desde el Nilo hasta el Éufrates. No podía presentárseles mejor ocasión, pues de esta Torá amañada surgirá la Biblia que, después de traducirse al latín y al resto de las lenguas literarias, recorrerá el mundo entero portando una deformada y trucada descripción de la antigüedad. Veamos algunos ejemplos de esta falsificación de datos, la mayor que ha sufrido la historia. El escenario en el que se desarrolla el relato del profeta Yusuf, José, de su padre Jacob, de sus hermanos
De Musa, Moisés. Del éxodo judío, lo sitúa la Torá original en Misra, MSR. La misma palabra que aparece en el Corán. Misra significa lugar, emplazamiento, y en su uso cotidiano designaba un centro urbano provisto de todos los servicios necesarios, para acoger debidamente a las numerosas caravanas de comerciantes, que periódicamente cruzaban la cornisa arábiga en su camino a Siria y Egipto. En esta ley ya vemos claramente que la palabra Misra no es un nombre propio, sino un nombre común como ciudad, pueblo, urbe o metrópoli. De ahí que se utilice en su forma indeterminada. En las grandes rutas comerciales había pequeños asentamientos donde las caravanas podían aprovisionarse de agua, y quizás de forraje para las monturas, pero en la mayoría de los casos se trataba de campamentos sin los servicios que ofrecían los Misraim, sin una verdadera organización administrativa, sin una autoridad provista de una guardia que garantizase la protección de las mercancías, y sin posadas donde pudieran descansar los caravaneros. Posiblemente hubiera un Misr más desarrollado que el resto, amurallado, con puertas que se cerraban por la noche, facilitando así el control de lo que acontecía en el recinto urbano. Y es posible que a ese Misr las gentes del lugar lo conociesen como el Misr, es decir, el centro urbano por antonomasia. Aquel escenario, pues, tan importante para la historia del pueblo judío, tuvo lugar en un Misr, quizás el más importante de ellos, en algún lugar entre Yemen y el Asir, en Arabia. Sin embargo, en la Torá griega se sustituye esta palabra por otra altamente significativa, al-Kibit, más tarde al-Kibit, eliminando, así, el sonido, Q, que en árabe es gutural y difícil de pronunciar. Los griegos le quitarán el artículo y la pronunciarán Igept, derivando a Egyptus, y más tarde, con su latinización, acabaría siendo Egipt. Desaparece de esta forma la palabra Misr, y en su lugar, aparece Egipto, el territorio con mayor predominio cultural y económico de su tiempo,